Hablemos de la cárcel y la vida en la cárcel. En este caso, de menores de edad. Yo he escuchado muchas veces que la cárcel de menores es peor que la de adultos. ¿Es realmente peor? ¿Es realmente más agresiva? ¿Es realmente más hostil? Bueno, Jay, para empezar, sí. Lo que le llaman instituciones juveniles, ¿verdad? Que son las facilidades donde se encuentran los jóvenes. Sí. No es una escuela, ¿sabes? No es ir a un plantel escolar. Ciertamente su configuración es una institución carcelaria en el que están cerrados, hay barrotes, están las verjas sumamente altas, así que no, eso no es un pasadía. Relacionado en cuanto a su violencia o no, recuerda lo siguiente, que ahí lo que tenemos son jóvenes que en edad promedio pueden estar en 15, 16 años, así que tienen muchas situaciones de rebeldía, de violencia, no quieren estar ahí, obvio, así que el manejo de esas emociones es complicado, es complejo. Pero miremos ahora mismo, tenemos dos instituciones en todo Puerto Rico. Una en Ponce y otra en Villalba. La población actual está en unos 82, 80, no pasa de 84. Números tan recientes como ayer que me verificaron. Y de esa población hay 3 niñas. Así que de una población de 84 tenemos 3 niñas, 2 jóvenes que están en un programa que se llama Puertas, que tiene que ver con la salud mental y el manejo de esas condiciones especiales. Así que mira el marco que nos está dando. Así que ciertamente cuando vimos actos como lo que ocurrió con estas jóvenes, en que la violencia se convierte en algo normal, porque eso no viene de la nada, no viene del aire, ¿verdad? Hasta cierto modo hay unas conductas que hemos estado aceptando durante el proceso, ¿verdad? Que ha ido durante la sociedad y como hemos ido evolucionando. La mayoría de las faltas por las que están estos jóvenes ahí tienen que ver con ley de armas. Así que la población ha disminuido. O sea que lo normal es que para que alguien termine en una cárcel juvenil, o una institución juvenil, es porque el nivel de agresividad es tal que él usó un arma. Es lo normal. O sea, no entran por un robo. No entra, o sea, si yo fui y escalé en la casa del vecino para tumbarme un PlayStation o lo que sea para venderlo y hacer un par de pesos y no usé un arma, normalmente no voy a terminar en una cárcel juvenil. Si termino en una cárcel juvenil normalmente es porque tuve un acceso a un arma. O extrema violencia. Un arma, ¿verdad? O estás hablando de cualquier otro delito que sea de índole de violencia. Lo que ocurre es lo siguiente. Si miramos la ley de menores está promulgada en que el menor no comete un delito per se, ¿verdad? Sino que lo que comete es una falta. Y lo que persigue entonces es habilitar a ese menor, ¿verdad? Buscar estrategias de cómo ayudar a ese menor a atender su circunstancia social, emocional. Así que institucionalizarlo no es como la primera opción, ¿verdad? Si uno mira en cuanto a lo que persigue la ley de menores en ese sentido. Así que cuando se institucionaliza a un joven, significa entonces que la falta que cometió es de tal magnitud que programas de desvío o otros tipos de programas que se pueden trabajar en el hogar, pues no van a ser tan efectivos y deciden entonces utilizar ese camino. Así que los jóvenes que están en instituciones, pues sí, tienen serias condiciones. Las faltas que han cometido son sumamente graves. Una de las cosas que, viendo de las enmiendas que recibió la ley de menores, que antes no estaba, es la edad. A veces, para el tiempo que yo estuve en instituciones juveniles, yo vi niños menores de 13 años, de 10 años. Y uno dice, ¿cómo eso es posible? Entonces hubo una enmienda que le quitó jurisdicción entonces al tribunal para que no se institucionalizaran jóvenes menores de 13 años. Así que limitó entonces ese proceso a jóvenes de 13 años
hacia arriba. Esos jóvenes menores de 13... Si alguien comete un delito de pues lo van a dirigir, a canalizar a través del Departamento de la Familia y utilizar otros mecanismos. Ahí vemos un ejemplo claro de que la ley de menores no es punitiva en ese sentido, ¿verdad? Así que recuerda que está basada en que un menor de edad todavía no está formado, su cerebro, crecimiento no está formado del todo y no estoy tratando de dar ningún tipo de excusa. Esto es lo que es, ¿verdad? La ciencia, it is what it is. No se ha formado todavía, así que no se le quiere tronchar la vida hasta ese modo, ¿verdad? Y porque recuerda que los casos de menores son confidenciales. Así que eso es bueno, pero también representa un gran reto. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué ocurre? Cuando hay un joven que está en una institución juvenil, se le brinda una gama de servicios. Esos tipos de servicios se dan de manera integrada y holística, en que hay un trabajador social, hay un psicólogo, hay un médico, tenemos salud mental, tenemos física, tenemos el educador como parte de ese comité que evalúa a ese joven durante su estadía. Así que todos ellos participan en ese progreso y en ese plan de servicios que se le está brindando. Y ahí vemos esa integración. ¿Qué ocurre? Si una vez sale ese joven, ese expediente se queda en la institución, pero no pasa a educación, a la parte educativa de cómo atenderlo o a un programa de darle seguimiento, ¿verdad? Así que se rompe en gran medida ese vínculo de tratamiento, seguimiento a ese joven. Lo mismo ocurre también cuando ese joven no fue institucionalizado, sino que se le hizo un plan de servicio a través del tribunal, pero no hay una comunicación interagencial y de los servicios que se dan. Ok, pero... Y lo digo de la manera de que a veces hay grandes oportunidades para poder atender a esta población y darle seguimiento y no ocurre por elementos legales y se rompe esos servicios y quien pierde es el menor en ese sentido. Ok. O sea que normalmente alguien que llega a la cárcel de menores, a esa institución juvenil, es porque tiene una agresividad o en la forma en la que actuó fue tan peligrosa para la sociedad que dejarlo fuera de la cárcel no es una opción real. Si no, iría probablemente a través del Departamento de la Familia. Sí, o un programa de desvío a nivel de que se podría estar en la casa o con los familiares, ¿verdad? Y hay programas que estarían atendiendo ese aspecto. Así que si el tribunal entendió que hay que institucionalizarlo, llevarlo, es que ¿verdad? La falta que cometió es grave. Es grave. ¿Qué casos recuerdas? Y antes de hablarme de un caso específico, ¿es cierto que dentro de esa cárcel de juvenil aprenden a ser peores? ¿Aprenden a ser más agresivos todavía? Claro. Lo mismo que dicen como también que hablan en adultos, ¿verdad? Que a veces una persona que cometió un delito, ¿verdad? Que fue un robo, fue algo de menor grado, una vez entra a la cárcel, a lo mejor no tiene un problema de adicción y se convierte en un adicto. Pues ese mismo ejemplo ocurre también en las instituciones de menores. El grado, aprenden conductas que a lo mejor no lo hubieran aprendido de otra manera, ¿verdad? Así que sí, se da ese tipo de ambiente. De hecho, yo recuerdo que hasta los jóvenes tuvimos que suspender a base el proceso de dar unos jugos. Había que dar unas cantidades específicas, porque una de las cosas que hacían, cogían los jugos y convertían lo que se llama una bebida fermentada, lo que llaman múcaro. Entonces, así que hacían un destilado. Así, estamos hablando de esta población. Aprenden también... O sea, convertían el jugo de China en alcohol. Lo convertían en alcohol, sí. Lo fermentaban para entonces... y eso se lo toman, darse el palo. Así que son sumamente ingeniosos y creativos en ese sentido. Así que siempre hay que estar desarrollando estrategias de cómo atender a esta población. También recuerdo que en un momento dado se había desarrollado un programa de incentivos que, por ejemplo, algo tan sencillo como tú tener acceso a un chocolate, ¿verdad? O otro tipo de dulce,
como parte del programa, ¿verdad? Para ayudar a modificar conducta. Y si uno no estaba pendiente de cómo se llevaba a cabo, se podía convertir entonces en un contrabando. Que cogían esos dulces para entonces hacer canjes y intercambiar diferentes otros bienes y otros servicios. Así que sí, se dan muchas cosas, lamentablemente, en ese sentido, ¿verdad? Ciertamente el oficial juvenil, que es como le llaman, de servicios juveniles, están comprometidos, ¿verdad? Hacen una labor encomiable en ese aspecto. Pero no, es complicado. Los menores pueden decir que pueden ser es más difícil manejarlos que los propios adultos. Y recuerda lo siguiente, también, ahora todavía al presente, estamos siendo regidos por un caso de violación de derechos civiles en ese aspecto que comenzó en los 90. Todavía no sé. ¿No es el mismo de Morales Feliciano? No es Morales Feliciano. Este caso comenzó en base a una investigación del Departamento de Justicia, la División de Derechos Civiles Federal, que vino a investigar las condiciones de los jóvenes institucionalizados. Entonces, a raíz de esa investigación, pues se radicó la demanda de parte de Justicia Federal y se llegó a unas estipulaciones. Y esas estipulaciones son las que han regido durante los últimos 20 y pico años, las operaciones. Se han salido de la mayoría de las estipulaciones. Y cuando digo se han salido es que hemos dado cumplimiento con ellas, pero tenemos que seguir cumpliendo con ellas. Pero hay otras que todavía no estamos en cumplimiento todavía y se están trabajando con eso. Pero ciertamente es un reto. Es bregar, aunque la población se ha disminuido dramáticamente, porque en los tiempos que yo estuve allí... Bueno, cada vez hay menos jóvenes naciendo también, o sea que es natural. Sí, que hay pueden haber muchas razones por las que esa población ha bajado. En el tiempo yo estaba eran como 400 y pico, así que estamos en una población de 84 en menos de 15 años. Así que ha bajado dramáticamente, pero pueden haber muchos factores envueltos. Número uno, como mencionas, la población. Número 2, puede ser también el acceso. Recuerda que antes habían sobre más de 6 instituciones alrededor de todo Puerto Rico. Solamente quedan 2. Así que eso ciertamente va a tener un impacto, ¿verdad?, en los agentes al momento de se arresta un menor. En llevar ese proceso y ese andamiaje para llevarlo a una institución es complicado, ¿verdad? Que vamos con un joven que esté o alguien que esté en el centro de la isla o esté en Bayamón. La distancia es larga, ¿verdad?, para transportarlo. Así que uno quiere cerciorarse también de que si hay un arresto, se haga de manera adecuada, que la falta que ha cometido es, ¿verdad?, una de magnitud, sino pues que se canalice a través del proceso. Pregunta, violencia dentro de la cárcel juvenil es bastante normal por lo que me estás mencionando. ¿Cómo se trabajan entonces? Pues ahí es un equipo multidisciplinario en el que obviamente está el psicólogo, está el trabajador social. Hay unos protocolos entonces, que como dicen, de disciplina, como, ¿verdad?, que de acuerdo al tipo de agresión que ocurre o discusión entre los menores, pues se canaliza y se maneja. Sí, así que sí, se tiene unas reglas que tienen que seguir los jóvenes. Se les da dentro de la orientación, hay un folleto informativo estableciendo cuáles son las reglas y el no cumplir con las reglas, cuáles pueden ser entonces las posibles... Te pregunto, ¿hay algún caso en particular que recuerdes de alguien que se ha logrado rehabilitar o ha logrado o viste allí que te fuera particularmente importante? O sea, que te pareciera como que, mira, teníamos institucionalizado, no tienes que decir el nombre, pero teníamos a X persona allí y nos dimos cuenta de que había talento, había capacidad y simplemente pues no fue atendido. Sí, es que te pregunto esto porque hay mucha gente que habla del tema del amor, y la falta de amor cuando niño es lo más que promete o que conlleva a terminar en una... O sea, yo he leído unos cuantos libros del tema y plantean que el joven necesita sentirse parte de un grupo. La gente, o sea, los seres humanos necesitamos sentir parte de una tribu. Nosotros éramos comunitarios y somos seres comunitarios hasta los últimos 40 años maybe de la sociedad, donde pues cada uno puede estar individualizado, no tenemos que trabajar juntos en agricultura para poder procrear, no teníamos que, ¿verdad?, para poder tener esta comunidad que siempre habíamos tenido desde los indios y de todos los tiempos, para poder
subsistir como humanidad, pues teníamos que trabajar en grupo. Y de repente ahora estamos todos por lo nuestro y cada cual pues bregando por lo suyo. Y que plantea esto, ¿no? Que parte de la normalización de la violencia es que pues si fulano lo hace, pues yo con tal de formar parte de ese grupo también lo voy a hacer. Y así que se inician las gangas, cometiendo delitos, etcétera, ¿verdad? Y se habla mucho de eso. En cuanto a las instituciones nuestras, ¿se forman esas gangas internas también? Sí, eso de asociarse y hacer grupo es algo natural del ser humano, así que ocurre también en las instituciones de adultos como van a ocurrir en las juveniles. Estabas mencionando sobre esa falta de amor. Miremos el perfil del joven transgresor, ¿verdad? Y ahí nos arroja luz de qué está pasando a este grupo. Miramos, tienen rezago escolar. Así que ya sabes que tenemos... Siempre, eso no falla. O sea, si hay algún caso, había un caso... Porque te planteo esto porque yo recuerdo que había un muchacho que era bien malo en mi escuela, pero para mí era bien inteligente. Entonces, yo nunca logré... ¿verdad? De hecho, había maestros que decían que yo era así, que yo era... Porque yo me portaba bien, pero tampoco era malo. O sea, era un tipo violento. Pero sí, no, o sea, no era de los que... Mami y papi siempre llegó a un punto en que los dos dijeron que no iban a ir más a la escuela. Papi muy molesto. No voy a entrar en detalle. Mami decidió no ir más a la escuela porque eran tantas las cartas. Pero yo pienso que eran los maestros tratando de hacerle ver, este muchacho tiene posibilidad. O sea, no hay por qué dejar que se vaya por el mal camino. Gracias a Dios no fue el caso. Pero sí, o sea, el que era mi mejor amigo terminó en bajo mundo y pues nada, no terminó bien. Pero estos jóvenes son muy talentosos. Son creativos y son inteligentes. En gran medida, cuando uno se sienta a dialogar con ellos y a interactuar, ese no es el problema, ¿verdad? El problema son otros elementos que no han tenido el ejemplo, que no han tenido el apoyo. Y como estaba mencionando, la parte educativa, vemos como no ha habido esa disciplina. A veces han fracasado uno que otro grado, pues terminan quitándose de la escuela, ¿verdad? Porque no ha habido ese apoyo para que continúe, incentivarlos para eso. Vemos también cómo vienen muchos de ellos de familias en el que mamá es la que está siendo la proveedora y papá no está. Así que tenemos padres solos criando a estos niños. Y sabemos las presiones también que hay sociales, económicas que se tienen. Así que cuando... También hay otro grupo bastante grande que tienen algún tipo de deficiencia, salud mental, situaciones de salud mental tenemos todos, yo creo, ¿verdad? Pero no son diagnosticadas o atendidas a tiempo en muchos de estos grupos y entonces, pues, cuando llega a donde nosotros, pues digo yo estamos un poquito tarde para atender en ese sentido. Y hacemos lo que se puede. A mí me llegan los casos que yo recuerdo así siempre, era o la abuela o la bisabuela estaba criando, papá había estado preso o muerto, mamá tenía problemas de adicción. Ese es el perfil más o menos. Sí, y esos son los que ellos ven en la casa. Así que, ¿qué ejemplo van a seguir? ¿Verdad? ¿Quién le va a estar enseñándoles a ellos o guiándoles? Hay otras maneras, hay otras alternativas de tú poder echar para adelante, de tú ser productivo, tú como persona y aportar a la comunidad. Ese es el ejemplo que están viviendo, ¿verdad? Entonces, por eso, parte de ese protocolo que tiene instituciones juveniles es trabajar con el familiar. Así que no tan solo se trata de trabajar con ese menor, habilitarlo, dejarle saber que tiene oportunidades, ¿verdad? Que puede rehacerse de nuevo, ser una persona de bien, pero hay que trabajarlo de la mano con los papás, con el recurso que tiene, porque ese niño va a regresar a ese hogar. Y si no ha aportado, si papá, mamá, abuelo, que no está consciente de ello, pues el niño va a echar para atrás. ¿Son rehabilitables? ¿O lo que viste en la práctica o lo que has visto en la práctica es que una vez llegan a las instituciones a ese nivel de violencia, pues la probabilidad de rehabilitación es remota? Te voy a decir que sí. Lo que ocurre es que en gran medida podemos proveer todos los recursos disponibles para estos jóvenes, pero
hay un aspecto que son ellos que tienen que internalizar, que se les está dando esta oportunidad, esta herramienta. Quieren, o sea, si no quieres ser rehabilitado, no lo van a hacer. No importa la cantidad de recursos, de personal que pongas disponible, ese se va a graduar para irse entonces a la de adulto. ¿Y cómo lo inspiramos? O sea, ¿qué casos recuerdas que tú o qué cosas has visto que sí funcionaban, que sí eran eficientes? Porque hablarle a alguien de amor es como yo hablarle a alguien de obesidad. Y digo esto como ejemplo mío. Cuando a mí alguien me hablaba de salud, a mí me da risa porque yo hablo mucho del tema de obesidad porque yo soy una persona con problemas de obesidad de toda mi vida. Tú evidentemente no tienes ese problema. Pero yo que tengo ese problema, cuando la gente, ¿verdad? Yo entrevisto personas del tema, no, porque los jóvenes hay que decirle a los niños, hay que decirle, yo digo, gente, perdóname, al joven tienes que hablarle de estética, porque si tú, o sea, de cómo se ve, porque si tú le hablas de salud y de riñones, a menos que tenga problemas de salud, o sea, a los 12, 11 años tú no estás pensando en que vas a tener problemas del riñón y problemas del pulmón o problemas de... Tú estás pensando en nada de eso no te pasa ni por lo más cercano. Lo que te pasa por la mente es que no me veo jevo y la chamaca no me hace caso. O sea, entonces cuando yo hablo con jóvenes sobre el tema de obesidad, pues yo no le hablo desde la perspectiva de un adulto de que, mira, el hígado graso es algo bien serio. Quería saber si esto es una leyenda urbana o no. Que a los jóvenes, niños, casos como los que hemos estado hablando de violencia, jóvenes con violencia, o con rezago académico severo, tú tienes que buscarle un acercamiento diferente. Y escuché a la Fundación Moore una vez plantear, ellos son homeschoolers, fomentan el homeschooling, y ellos básicamente planteaban que a los niños que tienen este tipo de rezago, de problemas, lo que hay que hacer es crearle un sistema educativo bien personalizado. Y el ejemplo que siempre usan es el ejemplo de las motoras, donde se habla de que pues este joven, que era un joven, y no sé si es un mito o una leyenda urbana, no he podido corroborar la historia, pero se plantea de un joven que tenía problemas serios de rezago académico y lo que hacen es que le crean un sistema educativo donde pues tú quieres deber bregar con las motoras, pues mira, tienes que saber esto y esto y esto, y le enseñaron matemáticas basado en las motoras y le enseñaron ¿verdad? La historia basado en la historia de la ingeniería de los motores, empezando por el motor de vapor para terminar obviamente en el motor de gasolina. Y básicamente le trataron de crear un sistema educativo basado en sus intereses, muy individualizado. Y alegadamente funcionó. Y ese joven, pues eventualmente se convirtió en un profesional en lo suyo. Supuestamente ingeniero mecánico. Y te planteaba o te pregunto, ¿es eso una experiencia que tú has visto en las instituciones juveniles? Si lográramos que ese joven que vemos que tiene problemas de violencia, que tiene problemas en el hogar, lográramos individualizarle un sistema educativo o sistemáticamente hacerle la custom para él o para ella, ¿lograríamos algo diferente o realmente no? Realmente en la práctica son personas que están... el problema de la violencia está tan arraigado que ya es una mente criminal. Jay, entiendo, yo te digo que sí, que ese tipo de acercamiento se puede ver una transformación en los jóvenes. Por lo siguiente, pensemos, vamos a lo práctico. Cuando a uno le gusta algo, le llama la atención un tema, a ti no te obligan, ¿verdad? Uno empieza se envuelve en el tema, empieza a estudiar sobre el tema y busca más. Pues con los jóvenes pasa igual, ¿verdad? Una vez uno puede identificar un área o, ¿verdad?, un aspecto de interés, pues la pregunta es cómo podemos utilizar eso para capitalizar y atraer a ese joven, incorporándolo obviamente con una metodología sobre ese tema para que se envuelva. Le voy a dar un ejemplo. Uno de los programas que se hizo en un tiempo dado a instituciones juveniles tenía que ver con el surfing. Y uno dice que tiene que ver el surfing ¿verdad? Uh-huh. con jóvenes. Pues este programa, ¿verdad? Y se lo digo, esto fue una organización sin fines de lucro que vino donde nosotros con la idea y nos pareció muy interesante ese tipo de acercamiento que está muy parecido a lo que estabas hablando. Lo comenzamos con el grupo de puertas, que son los jóvenes que tienen, ¿verdad?, algún tipo de situación de salud mental y están en ese proceso de estabilizarse. ¿Qué pasó?
no es meramente que los sacamos a la playa y que vayan a correr la tabla y en la arena y a jugar y un día de diversión, ¿verdad? Fuera de la institución, sino que antes de ir allá a la playa y montarse en las tablas, le estaban enseñando a ellos matemática sobre el medio ambiente, por ejemplo, las corrientes de agua, cómo es que se hacen, cómo se forman las olas, qué te van a esperar. Y entonces empiezan a integrar estos elementos escolares académicos a lo que ellos les estaba llamando la atención. Entonces que, pues, ellos abren los ojos, se despiertan de verdad, eso así funciona. Sí, cuando entonces tienen ese conocimiento con esa expectativa de ir a la playa, pues ahí también se incorpora esas cosas. Pues claro que sí, si a uno le gusta el tema, te atrae, pues uno va a estar más abierto a aprender sobre ello. Y lo pude ver y seguro que, y es una manera distinta de lograr ese cometido, de envolver a ese joven en la parte académica. Estábamos hablando sobre la parte emocional y el amor y cómo estos jóvenes que están tan desconectados de las demás y no hay empatía con el resto. Pues mira, había un programa que teníamos de equinos. Recuerdo que cuando estaba la institución en Humacao... Equinos caballos. Caballos. Entonces hicimos este acuerdo con el comandante en el que se le empezó a dar clases a estos jóvenes de cómo cuidar los caballos, ¿verdad? De cómo tratarlos, cómo bañarlos, cómo prepararlos, entonces, en total. ¿Y qué pasa? Estos jóvenes estaban a cargo de ese animal. Tenían que bañarlo, tenían que asearlo, darle comida. Así que empiezan, y el animal a la vez está recibiendo ese agradecimiento y se lo devuelve, ¿verdad? Entonces ellos, ese sentido de responsabilidad, de cuidado, de empatía, yo lo pude ver y eso ha creado una transformación increíble. Entonces se van rompiendo esas barreras y es una manera distinta de educar. Pero para poder tener, poder tener éxito, una de las cosas que se hace es poder hacer una evaluación. Esa evaluación inicial que se hace ese joven, que lo hace el trabajador social con el psicólogo, con el maestro, para poder entender a ese joven, en dónde se encuentra emocionalmente, aprovechamiento académico y poder diseñar un programa que esté más dirigido hacia él. Pero sí, yo te puedo decir que pude ver muchas transformaciones positivas en el tiempo que estuve en instituciones juveniles. Y sí, hay otros que por más que se hizo, pues ¿verdad? No caló en las personas. Pero yo soy del pensar que si un joven logramos habilitarlo y que se convierta en una persona productiva y de bien, pues hemos hecho un gran logro. A mí me parece, hay una persona que me escribe, Jay, el elefante en el cuarto siempre se olvida la discusión pública. El reggaetón, el trap, los comportamientos de los niños y jóvenes que están viendo este tipo de comportamiento agresivo. Yo siempre difiero de eso. Puede ser que esté equivocado y me gustaría saber tu perspectiva detrás y si te sientes cómodo en decírmela. Te voy a decir por qué. Porque la música hostil del trap y de eso existe relativamente moderna, pero antes había jóvenes que estaban institucionalizados y lo que había era balada y pop, o lo que había era salsa y merengue, o lo que había era twigs y música. O sea, el joven violento que terminaba en malos pasos existía en la época de los 1900, cuando no había ni siquiera medios de comunicación. Que fuera más visible ahora, pues obvio. Pero Billy the Kid, Bonnie and Clyde, existían en la época donde no había música rock, ni rap, ni reggaetón, ni trap sucio. ¿Estoy equivocado? Ciertamente los medios ahora, a través, ¿verdad? La letra y la música está más accesible, ¿verdad? Y puede entender que... Igual que en Japón, los videojuegos más violentos del mundo en Japón son número 1 y en Japón no hay violencia. O sea, la violencia en Japón es tan y tan limitada que es básicamente no existente. Los policías no tienen ni armas de fuego encima. O sea, los policías andan con macanas, una cosa bien loca. No tienen armas de fuego. O sea, está bien loco. Sí, lo que puede representar, ¿verdad? Y obviamente a lo mejor personas a la edad de nosotros, pues esta letra pues no es, la vemos sumamente abrasiva y no tolerable.
Pero creo que sí puede representar una gran oportunidad, como estábamos hablando, de integrar diferentes materias en el componente educativo, ¿verdad? Así que la música, esa letra, y integrarla, que los jóvenes entiendan que, como ese proceso de desarrollo, qué significa, qué es lo que está diciendo. Y entonces darle un giro a lo mejor más educativo y que no estén simplemente repitiendo y que vayan y que le haga sentido lo que es la letra. Eso a lo mejor es una manera de tratarlo. Pero estoy de acuerdo, no creo que la música per se o la letra de la música per se sola es la que va a provocar que tengamos una cultura más violenta. Lo digo con respeto a las personas que así piensan, porque yo los entiendo. Yo también digo, bueno, es que tenemos una totalidad de las circunstancias. Pero yo uso el ejemplo de Japón porque es el ejemplo de un país que tiene música violenta, tiene los juegos de video más violentos del mundo, se producen allí. Sin embargo, no tienen un issue de violencia. Para la cantidad de millones de habitantes versus los asesinatos son básicamente no existentes. O sea, no hay un problema de violencia cultural allí. Y sin embargo, sí hay la penetración de ¿verdad? De música y de juegos de video sumamente violentos. Lo cual me hace pensar que entonces es un problema sociocultural distinto. Ok. So, me mencionaste ejemplos de cosas que sí has visto funcionar. ¿Qué cosas no funcionan y que seguimos intentando, que viste que hay un sistema que exige que sigamos haciendo algo aunque sabemos que no funciona? Pues, número uno, la manera tradicional de impartir las clases, tanto sea en instituciones juveniles o en el sistema escolar regular. No, o sea, hay un distanciamiento también de los jóvenes, o sea, de manera académica. Así que hay que buscar unas maneras mucho más creativas de ellos, de que haya esa integración para eso. De hecho, hoy fue el primer día de clase de mi hija. Entonces, ella comenzó en la escuela de teatro, que está aquí en Viejo San Juan, y lo encontré muy interesante. Ella siempre había estado en escuela, en otro tipo de escuela regular, privada, pero ninguna especializada en el teatro. Y a ella le fascina el teatro. Le gustan las artes. Entonces, ahora va a tener esa oportunidad de poder practicar en ese ambiente escolar lo que a ella le llama la atención. Así que yo sé que ella va a ser exitosa porque va a estar rodeado de algo que le apasiona. Así que las dificultades, los retos que va a tener, y sé que va a incorporar las academias, lo que es matemáticas, español, todo, como parte de ese currículum. Así que yo estoy muy emocionado por ella y que tenga mucho éxito. Y ella, ella ya antes de las 5 de la mañana, ella me estaba levantando a mí. ¿Sabes? Y eso no lo había visto anteriormente. Y creo que eso tiene que ver algo con todo esto. O sea, que dar clases regulares en la institución juvenil como si fuera un salón de clases no funciona. No, hay que... Y se hace. Sí se hace. Ellos, su proceso es un día normal académico, ¿verdad? En que hay salones de clase, hay maestros que le dan y hay esos turnos. Pero más allá de impartir las clases, hay que integrarlas de otra manera, como que estamos hablando. Identificar qué cosas les llama la atención a esos jóvenes y cómo lo podemos integrar en ese salón de clase. ¿Cómo es un día normal de un joven en la cárcel? De una persona menor de edad en la cárcel, en instituciones juveniles. Bueno, para empezar, olvídate de los horarios. Los horarios están controlados. Así que te levantas a la hora que te digan, vas a desayunar, almorzar y cenar a la hora que te digan. Los periodos también de aseo, de deporte, todo está regulado. Así que esas libertades que uno tiene en la casa, de comer a lo mejor cuando quiere, salir, acostarte a la hora que tú quieres, olvídate de eso. Eso se perdió. También el sentido de privacidad. Uno a lo mejor en su casa tiene su cuarto. Allí no. Allí uno está con otros jóvenes. Así que son áreas comunes. ¿Verdad? Aunque hay unos cuartitos que están en celda, pero los puedes estar compartiendo entonces con otros jóvenes así y no tienes la puerta cerrada para estar haciendo tú lo que tú tengas tu interés privado. No hay PlayStation. Hay juegos, se dan juegos, pero es como todo, está controlado. Tiene que ver también a base de un plan de incentivos, tiene que ver si se les permiten o no. No es todo el tiempo que tú quieras, cuando tú quieras. Pero no está en tu celda un PlayStation, ¿no? No. O sea, ok, ¿a qué hora se levantan normalmente?
Pero como un horario regular, tiene ya entre las 5 y las 6 de la mañana, tienen que estar arriba para entonces prepararse, desayunar, como para ir a la clase, o sea, a la escuela normal. No hay una sesión de ejercicio físico, o sea, de entrenamiento físico. Sí, ahí como parte del curso le dan parte de lo que viene siendo... pero no hay un régimen de ejercicio diario. Es como una clase de ejercicio. Es como una clase, pero también área de recreo. También ellos tienen, ¿sabes? Hay sitios que hay una cancha y este tipo de cosas que pueden jugar baloncesto, pueden jugar otro tipo de deporte. Sean pasivos o sean activos. ¿A qué hora? O sea, de una vez terminan las clases son normal, de 8 a 3. Sí. Y después de eso, pues tienen el periodo de estudio, de los alimentos, de recreación y acostarse. Ok. Y... ¿hay mejoría académica versus lo que había en la escuela regular o realmente al revés? Por lo que has visto. Mejoría académica de parte de... Sí, o sea, en el sentido de que si van a las clases porque están obligados a ir, si hay en la escuela regular, pues saquean más notas, seguían sacando las mismas malas notas en la escuela dentro de la cárcel o dentro de la institución juvenil, o mejoran las notas dentro de la institución. Depende, Jay. Porque vamos a ver de todo y volvemos a lo mismo. Un elemento, el equipo de apoyo que tenga ese joven una vez salga de la institución va a jugar un papel sumamente importante. Así que esos recursos que tenga el joven una vez salga, papá, mamá, si se integró en el proceso, pues ese joven tiene muy buenas oportunidades de echar para adelante. ¿Conoces de casos que hayas visto que echaron para adelante que puedas decirnos? Sí. Y de hecho, ¿verdad? No voy a dar nombre como tal, pero los vi en uno, los he visto trabajando, los vi trabajando en un municipio. A uno de ellos, que se les da oportunidades y han aprovechado esas oportunidades y eso son historias de éxito. Así que, ¿verdad? No podemos decir que la juventud está perdida. No, ¿verdad? No todo es fatalístico y el final. Pero sí, estamos viendo cada día más actos violentos. Que, ¿verdad? Ese nivel de violencia ha ido creciendo. Y es algo que tenemos que atender y ser más tolerantes y empáticos. Y especialmente nuestra clase joven. Y lo vimos como lo que ocurrió. ¿Hay algo que no te haya preguntado que es importante? Bueno, que primero que nada, creo que ningún joven puede tener como meta ir a una institución juvenil. Y pensar que eso es una vía, una carrera para profesional, te graduaste de la juvenil, como dicen, para irte a la de adulto, ¿verdad? Eso, si miras la cantidad de recursos que se invierte en esos procesos en adultos, esa no es la vía. Vamos a dejar un poco también la gratificación esa instantánea que tenemos, de que lo queremos todo ahora, de manera inmediata, y vamos a posponerlo un poco. Vamos a invertir realmente las cosas que son importantes. Es lo que le diría. Y no es glamour. Las instituciones, sean juveniles o sean de adultos, eso no es nada romántico ni lo que uno ve en películas. Se dan elementos hasta más... A veces las películas no reflejan lo malo que son a veces las instituciones en ese sentido, ese ambiente. Que pueden ser. Gracias, licenciado. Tengo muchas otras preguntas, incluso de otros temas, pero como no le invité para esas, pues solamente con su permiso lo haría.